Hola, hola, sean ustedes muy bienvenidos a esta última parte A12 sobre las generalidades de la embriología, un paseo a través de la tradición china, una historia que el día de hoy terminamos de contar. O bueno, más bien nos da la apertura para el nuevo video tutorial, que definitivamente no se lo pueden estar perdiendo, que va a estar muy bueno. Bueno, así que bueno, bienvenidos desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Si no les han dado like a este video, suscríbanse, denle campanita para recibir obviamente todas las notificaciones, por supuesto. Para nosotros, para mí personalmente es un gusto, es un placer haberlos acompañado en este camino acerca de la embriología en estas últimas 12 partes. Con esta, el día de hoy terminamos. Mis direcciones de contacto, por supuesto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. La verdad ha sido muy placentero y saber que ustedes están allá, que me escuchan, que me apoyan, para mí es algo supremamente importante. Así que, bueno, pues sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta última parte, en la que vamos a terminar ya de hablar acerca de la embriología y lo que habla la tradición china. Hemos hablado ya de tantas cosas que espero que les esté sirviendo mucho para su formación. Cosas que estoy seguro nunca nos explicaron en una escuela de medicina china, porque quizá no le vieron la importancia. Pero fíjense que haciendo un poco esta revisión me di cuenta lo interesante, lo importante que es entender la embriología, entender la formación, entender, por ejemplo, eso tan lindo que vimos nosotros desde el número 1, el número 2, el número 3, las polaridades, todo el mar de los yin componiendo por el endodermo, el saco vitelino, ¿sí? Parte obviamente el cordón umbilical, cómo se va formando ese canal que es el Renmai, cómo se va formando el canal que se conoce con el nombre de Duma y a través de esas células del ectodermo con una polaridad muy yang que lo compone obviamente también el saco amniótico, por supuesto, las estructuras que termina formando, la cresta neural y su relación, por ejemplo, con la esencia, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ya para cerrar un poco acerca de esto, recuerden ustedes, hablábamos la semana pasada sobre la relación que teníamos entre las características un poco más corporales, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la genética, los puntos de cruce o puntos en común que tiene todas las teorías genéticas con el yin, que reposa obviamente su esencia en el agua, y veíamos que la caracterización, porque los chinos fueron grandes observadores, tiene que ver mucho es precisamente con la característica fenotípica o física de cada ser humano. Así que hablamos que tener un yin débil, ya para cerrar un poco este tema, es casi sinónimo de tener una pobre energía organizacional. Y la pobre energía organizacional nos habla mucho a nosotros de evolución. De ahí que sea tan importante el mantener el yin y la asociación que tenemos, lo que hablábamos la semana pasada un poco con la epigenética. Entonces, ¿qué vemos en un yin débil? Pues los síndromes cuando nos enseñan en medicina china, hablamos de síndromes que tienen que ver con la malformación, con el pobre desarrollo, ¿sí? O el pobre crecimiento, porque recuerden que de las funciones más importantes que tiene que ver con eso que se llama esencia, es eso, ¿no? Es el desarrollo corporal según la tradición china, que es algo muy, muy interesante. Así que vamos a ver caída de cabello, dientes con pérdida de esmalte. Tenemos que asociarlo un poco con todo esto, una pérdida en esa fuerza del Ming-Meng, que es, vamos a discutirlo poco más adelante, pero en el tutorial de 5 movimientos ahí está también el concepto del Ming-Meng, puerta a la vía, desde lo que está escrito en el libro de teoría aplicada de canales del Dr. Wang Yu, que es supremamente interesante. Bueno, entonces, fíjense en todo lo que aprendemos cuando tenemos un yin débil, tenemos poca capacidad reproductiva, eso es importante hoy en día tenerla con respecto a los casos de infertilidad en pacientes, mujeres que llega a cierta edad, quieren tener hijos, no han podido tener hijos, sí, uno tiene que estar pensando quizá un poco en eso, ¿no?
No necesariamente, recuerden que la fertilidad no es indicativo siempre del yin renal, o sea, de la esencia del riñón y de problemas de... Eso es un error que quizá nosotros dentro de la occidentalidad cometemos. Si ustedes se dieron cuenta que es importante para la formación de un feto, lo veíamos en las primeras partes de este video tutorial. Entonces tiene que ver mucho con el Shen, tiene que ver con la formación de sangre, tiene, o sea, con la tierra, tiene que ver mucho con su distribución, que tiene que ver con la madera, tiene que ver con, por ende con aspectos mentales del Shen, lo mismo que les decía. El concepto de corazón es muy interesante visto desde la tradición china. Lo vamos a ver en los próximos videotutoriales. Un poco dentro de la teoría de canales visto desde la embriología, que es lo que, bueno, vamos a continuar con esto un poco para que ustedes vayan entendiendo y vayan comprendiendo un poco de dónde salen todos esos canales tan maravillosos, pero al final y al cabo, pues desprendernos un poquito de la teoría rígida e irnos un poco a la poesía que compone la medicina tradicional china. No se preocupen, si no lo han entendido, no es quizá de estudiar más, porque estoy seguro que han hecho su máximo esfuerzo, pero sí es cohesionar todo eso que les han dado en sus escuelas. Entonces, tranquilos. No se me estresen, para eso estamos nosotros acá acompañándolos. Bueno, entonces, esto es importante para terminar y hablar un poquito del yin con las 10.000 ¿qué? 10.000 posibilidades. Hablaba del Tao Te Ching, del uno nace el 2, del 2 nace el 3 nace las 10.000 posibilidades que compone esto que es el yin, la esencia, y que definitivamente tiene que ir un poco más asociado quizá no con las 10.000 posibilidades, sino con los 10 millones de especies de vertebrados que hay en el mundo, porque es que definitivamente lo que veíamos la semana pasada, el yin marca la formación de estructuras corporales que son muy características dentro de los vertebrados y dentro de la teoría evoluciona, perdón, la teoría de Darwin de la evolución del ser humano, pues así lo describe, ¿no? Como la teoría en la cual nosotros éramos unos seres totalmente invertebrados, pequeños, con sistemas muy primitivos, pero que a medida que fuimos creciendo a través a través del crecimiento y demás cosas, del crecimiento, no de la evolución, fuimos adquiriendo huesos y demás, que tiene que ver mucho con la cresta neural, que tiene que ver mucho con la energía yin, que tiene que ver mucho con los procesos evolutivos. Entonces, cuando hablamos de las 10.000 posibilidades, creo que nos quedamos un poco cortos porque tenemos que hablar es más bien de los 10 millones de especies de vertebrados que existen en el mundo y tiene que ver con el carácter evolutivo. El ser humano seguirá evolucionando, eso es lo que esperamos, si no es que destruimos el mundo antes, que estamos ya a bordes de, ¿sí? Pero la evolución tiene que ir muy anclada precisamente a nuestro aspecto celeste del Shen, que siempre es algo que nosotros recalcamos de manera muy, muy insistente. Bueno, bien, perfecto. Esta última parte que les voy a dar tiene que ver mucho es con el concepto de dos meridianos que nacen de la energía del riñón sin dejar al lado el otro meridiano extraordinario que nace la energía del riñón, que es el Shonmai. Pero entonces vamos a iniciar un poco hablando del Duma y el Renmai como el mar de los Yin, el Duma y el mar de los Yang, que ya vimos su crecimiento a través de las dos energías, sí, de una energía que es muy Yin, de una energía que es muy Yang, con dos puntos de entrecruce que son supremamente importantes, uno que compone, o mejor dicho, es el punto donde físicamente hay un entrecruce entre estos dos meridianos, el Renmai que va por adelante, el Dumai que va por detrás, que es Ren 1, es el punto de cruce del Renmai, ¿sí? Con toda la energía del Dumai y del Shonmai, que tiene que ver con eso que se llama el cielo anterior, que es el regalo del cielo a través de los meridianos extraordinarios. Entonces, sí que es importante esto, es supremamente indispensable y pues debemos tener en consideración que el punto más alto, el punto de las 100 reuniones o el punto de las 100 reuniones, que hace referencia a un punto de entrecruce que es supremamente indispensable para nosotros dentro de la teoría de la medicina china, pues es el Du-20 Bai Hui, ¿no? Que es un punto importantísimo donde se van a entrecruzar estas dos energías.
Bueno, no por cruce de meridiano definitivamente, pero sí es un punto interesante porque acá tenemos el concepto de una influencia que es mucho más celeste desde el Du 20 y una influencia que es mucho más terrestre desde el Ren 1, ¿sí? Entonces ahí hablamos de la asociación entre lo celeste y lo terrestre que es supremamente importante. Bueno, bien, quería mostrarles algo ya para terminar. ¿Cuál es la asociación entre el Renmai y el Dumai con respecto quizá a ese número 3? Y ya para cerrar este capítulo que tenemos y ya para cerrar pues definitivamente esto que es la primera parte, y ya les voy a decir por qué es la primera parte de la embriología, y tiene que ver mucho con una teoría que se nombra en algunos textos clásicos de medicina china como el Nanjing, el clásico de las dificultades, que tiene que ver con una teoría que son las rutas del chi, ¿sí? Las rutas del chi, entonces, hacen referencia a una cosa que son los nervios espinales vistos un poco desde la tradición occidental, la asociación que yo tengo entre segmentos anteriores y posteriores descritos en la neurología clásica como miotomas, dermatomas, esclerotomas, osteotomas, perdón, si no recuerdo bien el nombre de esta última palabrita, pero es eso, ¿no? Es la asociación que nosotros tenemos desde el Dumai, desde ese tubo neural, desde esa médula espinal, con las regiones un poco más anteriores. Por lo tanto, hablábamos inicialmente que el Yang es el que abraza al final el Yin y lo incorpora a su ser generando un movimiento continuo, ese número 2, para generar ese número 3 que es la interacción que es a través del chi. Entonces decimos que la región anterior y la región posterior tiene una asociación o tiene un vínculo a través de unas líneas que son muy transversales, a diferencia de lo descrito a través de meridianos, porque fíjense ustedes cuando uno revisa teoría de meridianos, los meridianos discurren o bajan más bien, o pasan de manera muy vertical, ¿sí? En líneas que son totalmente verticales. ¿Ok? Pero esta teoría de las rutas del chi lo que trae es la asociación entre puntos, ¿sí? Que tienen una polaridad muy yang, o sea, puntos sobre la región de la espalda, donde empieza a generarse el dumai, ¿sí? Y puntos muy ventrales donde está el renmai. ¿Listo? Entonces, y se asocian de una manera transversal. Esas son las rutas del chi. ¿Sí? Muy descritas es la teoría que soporta, por ejemplo, el uso de muchos puntos, de los puntos de Shu, antiguos, no, perdón, de los puntos Shu de espalda con los Mu anteriores. Y describe la asociación que tienen ellos con los órganos y describe por qué los usamos de manera sinérgica en muchos tratamientos de acupuntura, pero es en base a esto. Bueno, me voy a volver acá un poquito y ya para cerrarles un poco, porque quiero cerrar con estos dos meridianos para que ustedes entiendan lo primitivos que son, pero lo importantes que son, el hecho de por qué tienen puntos propios estos meridianos extraordinarios, pues tiene que ver con el acceso a esas energías ancestrales, que tiene que ver precisamente con la esencia del riñón, el regalo del cielo anterior, precisamente, que es bien importante, ¿no? Entonces recuerden ustedes un poco la funcionalidad de todos esos meridianos extraordinarios, que sí que definitivamente es importante aprenderlos a usar dentro de nuestra práctica clínica. Bueno, y sin más, pues les voy a mostrar. Este es un dibujo que yo hice del mismo. Fíjense, ustedes teníamos una asociación con el cielo, con la parte más alta y obviamente con la parte más terrestre y entre los dos pues viene el ser humano, es así de sencillo, a través del punto vaso concepción 1 que es el Renmai. Sí, ya recuerden ustedes, por eso en la gráfica acá anterior les coloqué antes vasoconcepción, porque ya el término, pues ya lo estoy empezando a cambiar yo mentalmente, a pesar de que lo sigamos conociendo con el nombre de vasoconcepción. Pues definitivamente esta literatura nos hace pensar que pues es diferente. Sí, es diferente pues el concepto, prefiero llamarlo Renmai, o si quieren llamarlo, no sé, vaso de nutrición, ¿sí? En inglés está así, del libro donde yo saqué la información, que es muy interesante, por supuesto, pero bueno, por efectos comunes lo vamos a seguir y quizás esta gráfica la hice ya previamente,
que habla sobre el vaso de concepción. Entonces, acá está la relación superior con el cielo, la relación inferior con la tierra, y entre ellos pues hay muchos puntos. La asociación entre las regiones más posteriores, donde está compuesto por todos los puntos del vaso gobernador, y ya entendimos por qué el vaso gobernador se llama como vaso gobernador definitivamente. Sí, el sistema nervioso central es el vaso gobernador y es de los sistemas más importantes, y el vaso de concepción, que definitivamente tiene que ver con esa línea que dejó el ligamento falciforme, que ya lo estudiamos en estas sesiones previas de este video tutorial, ¿sí? Y bueno, también hay unos puntos extra que tenemos que entrar, obviamente, a verlo, porque hay una composición y una asociación bien interesante entre la línea anterior del cuerpo y la línea posterior del cuerpo, asociado, y lo vamos a asociar un poco quizá con esos centros energéticos que ya muchas culturas ancestrales traían a colación y nos decían y nos mostraban la importancia de. En algunos cursos de ustedes, bueno, algunos de ustedes que les interesa mucho la medicina hinduista dicen: Camilo, ¿cuál es la asociación que yo tengo entre algunos puntos de acupuntura y, por ejemplo, los centros energéticos? Pues hoy lo vamos a ver de una manera muy general, pero que sí que tiene una importancia. Entonces, miren la asociación en esto, porque la asociación entre puntos de la espalda con puntos anteriores, casi localizados al mismo nivel anatómico, eso se llama las rutas del chi. Cómo yo, a través de niveles yang y a nivel de niveles yin, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que a mí me permite el relacionamiento entre el yin y el yang? Lo que está en la mitad del número 3, que ya lo veíamos en las sesiones previas, ¿no? Que permite y genera el movimiento. Por eso nosotros hablamos mucho del chi, como esa fuerza. Es que no se puede definir fácilmente el chi, pero es esa fuerza que permite la movilización y, por toda su caracterización, permite el interrelacionamiento entre el yin y el yang, ¿no? Entonces, por eso esta interrelación sí que es importante, ya para terminar, porque vamos con este tema a cerrar un poco eso que es el Duma y el Renmai, para continuar con el resto de meridianos, que va a ser algo realmente me ha sorprendido mucho, porque yo también he entrado a aprender mucho, muy interesante. Van a aprender cosas nuevas, cosas que ustedes nunca han visto, se los aseguro. Y créanme, van a tener una perspectiva totalmente diferente. La idea de mi trabajo es mostrarles a ustedes de una manera totalmente diferente la perspectiva de la medicina china, porque la idea es que ustedes se enamoren de la medicina china, no que la aborrezcan. Y sí, definitivamente mi historia tiene que ver por las vías oscuras de la medicina china. Y hablo de vías oscuras, es que pues muchos de ustedes, los que están conmigo en los cursos, saben, ya que me conocen un poco más personalmente. Un saludo para todos mis estudiantes del planeta, un gran abrazo para todos ellos, que yo sé que me escuchan muchos de ustedes donde estén, en cualquier lado del planeta, que nos hemos visto y que estamos ahí para acompañarlos en sus procesos. Pero ustedes entienden también que la medicina china tiene un lado muy oscuro, y realmente el lado muy oscuro lo vemos desde estadios muy tempranos del aprendizaje, porque no cohesionamos de una manera muy racional. Entonces, la idea mía es acercarles un poco la medicina china, mostrarles esto de una manera diferente y decirles a ustedes: sí se puede. Bien. Vaso gobernador 20, el punto de las 100 reuniones, es el punto más alto que representa el cielo. Tiene una influencia mental supremamente importante, casi para todas las patologías lo usamos. Es el punto de las 100 reuniones, 100 o cientos de reuniones. Cientos de reuniones hace referencia a que ahí llegan muchas cosas, ¿no? Cuando ustedes hablan del número 100, no es que lleguen 100 cosas, sino que llegan muchas cosas. Entonces, por eso es un punto tan importante. Se aloja en la estructura cerebral, pues no en la estructura cerebral propiamente dicho, sino en la calota craneal, donde representa obviamente la relación del cielo, y tiene que ver obviamente con la relación del Shen, con la relación de la mente, ¿no? Entonces eso es importante. Vamos a ver la relación posterior del vaso gobernador con el anterior. Miren que hay ciertos puntos que los podemos entrar a relacionar. Unos con polaridad un poco más yang, otros con polaridad mucho más yin, que generalmente, por esta relación que describe un libro de acupuntura que me pareció muy interesante, no lo conocía. El libro se llama Combinación de puntos de acupuntura. Es un libro que está en portugués. Ahorita les voy a mostrar la bibliografía. Precisamente hoy se las muestro. Un libro recomendado
Hay cosas interesantísimas en ese libro. Una de esas es esta gráfica, y que definitivamente nos trae a colación la relación. Mire, por ejemplo, se las voy a dejar acá, no voy a entrar en detalle mucho de esto, sin embargo sí me interesa que ustedes entiendan que la región posterior tiene una polaridad mucho más yang, por ende cuando tenemos mucha patología de deficiencia yang, nosotros solemos usar mucho esos puntos de línea media posterior. La polaridad anterior, que es el gran mar de los yin, es el Renmai, pues definitivamente, por ende las patologías que tienen mucha deficiencia yin, los tratamos de usar, pero acá hay una relación a través de esas rutas que se llaman las rutas del mar del chi, en el que los dos tienen una relación a través del chi, los dos tienen una relación a través de esas teorías metaméricas que se describen como rutas del chi. Bueno, hay un video tutorial en mi canal también que se llama Acupuntura y Meridiano, si quieren aprender un poquito más de rutas del chi para que les quede claro y que sepan de dónde salió esa teoría, los shu posteriores y los mu anteriores y por qué son tan importantes en nuestra práctica clínica. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, la relación. Yin Tang es un punto que viene por fuera del recorrido de meridiano y Yin Tang definitivamente es un punto que vamos a ver, obviamente la función ya se las voy a dar, pero tiene una relación, por ejemplo, con vasoconcepción, vasogobernador 18, que es el Dumai, por supuesto. Entonces, uno lo que tiende a hacer, digamos, según la teoría de este libro de combinaciones de puntos de acupuntura dentro de la práctica clínica, es combinar los dos para potenciar el efecto, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta lo que hablamos acerca de las rutas del chi, ¿ok? Que es algo muy frecuente que usamos. Miren, esta combinación a mí me pareció súper interesante, vasogobernador 4, es uno de los puntos más importantes que activa la energía del Mingbeng, ¿sí? Y el nombre del punto pues lo describe así, ¿no? Que está muy asociado con vasoconcepción 6 y vasoconcepción 4. Este tiene que ver con un chakra, con un centro energético descrito en la Ayurveda, que es muy importante y lo que va a hacer es tonificar fuertemente la energía. Tanto si yo tengo desgaste de energía espiritual o desgaste de energía mental o física, no solamente a lo físico se va este libro, me pareció lo interesante, sino acercándonos un poco a todo eso que es la patología mental, la fatiga mental es muy importante y se maneja a través de puntos de acupuntura como son estos dos. Hay una diferencia entre estos dos con respecto a la naturaleza de puntos, pero para muchas escuelas es casi lo mismo usar uno u otro para estimular, por ejemplo, el chi de manera general. Acá está representado el Dian Tiang, ¿sí? Donde nosotros accedemos a eso que es la puerta de la vida precisamente, bueno, en combinación con este. Y esta es una combinación que solemos usar mucho, ¿no? Vasogobernador 4 con vasoconcepción 6. Es algo que yo personalmente lo suelo usar para levantar, ¿sí? Levantar personas que están muy desvitalizadas de energía, por supuesto. Entonces, ahí estamos haciendo la relación unos con otros. Fíjense en que no necesariamente tiene que ser del canal de vejiga, porque definitivamente acá hay otros punticos, por ejemplo, del canal de vejiga, perdón, del vaso gobernador, sino hay otros puntos del canal de vejiga sobre la región sacra que me van a trabajar en combinación con otros de vasoconcepción, por ejemplo, muchas estructuras, por ejemplo, reproductivas. Esto tiene que ver mucho con salud reproductiva y demás cosas, ¿ok? Entonces, miren la relación tan bonita que tiene. Ustedes la pueden hacer de manera sinérgica. ¿Cuándo lo usamos, Camilo? Lo podemos usar en base a lo que hablaron mucho la teoría energética del hinduismo, que es lo que vamos a ver. Entonces acá vamos a hacer una sinergia rápidamente para cerrar este tema del vasoconcepción y vasogobernador como esos grandes canales que tienen polaridades diferentes que se complementan uno con otro y que definitivamente nos explican muchas cosas importantes. Vaso gobernador 20, el punto más alto, el punto de las 100 reuniones, está ubicado en la corona. Dentro de la medicina hinduista lo podemos asociar un poco a ti que te gusta el hinduismo. Séptimo chakra, por supuesto, un chakra que nos conecta dentro de la parte evolutiva, es el chakra que nos recuerda nuestra esencia, es el punto que nos recuerda y por ende se maneja mucho en patología mental porque recuerda mucho ese acercamiento a lo celeste que nosotros tenemos como seres humanos, a esa vida espiritual que definitivamente es supremamente importante por todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, acá hay un gran equilibrio del espíritu del Shen, por supuesto. Yin Tang, que es este puntico que ustedes tienen acá, voy a dibujarlo quizá de otro color, va de color azul, pero sencillamente para que sepan que, bueno, ahí está Yin Tang, ¿sí? Muy asociado con vaso gobernador 18 en esa línea del mar del chi, se puede asociar uno con otro para darle una mayor tonificación según este libro de combinaciones de puntos de acupuntura.
edición en portugués, si no lee en inglés. Portugués es sencillo para entender, no para hablarlo. Recomendadísimo. Bueno, frontal, entonces, sexto chakra tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo de discernir entre la intuición y el análisis. Tiene que ver con la sabiduría que va más allá de lo material. Por eso es tan importante nosotros, y este punto es importante para la regulación del Shen, pero es por eso mismo, porque nos permite a nosotros tener una percepción muy clara con eso que estamos sintiendo o esa emoción tan turbia que nos está presentando, para quizá aprender de ella, quizá dejarla ser, quizá no tomárnosla personalmente. Por eso es un punto que lo usamos tanto. Fíjense en ustedes lo importante del punto para el trastorno mental. Hablamos de ansiedad, hablamos de miedo, hablamos de muchos trastornos, quizá un poco más diferente a este que es el vaso gobernador 20. Bueno, vasoconcepción 22 y 23 que vienen en la garganta tiene que ver con el quinto chakra. El quinto chakra dentro de la medicina hinduista tiene que ver con la comunicación de ideas, con los sentimientos y la creatividad. Hay gente que le cuesta definitivamente eso, la sobreexpresión, y está asociado con unos puntos que nosotros solemos usar para algo que se llama mutismo, que son estos puntos de atrás, ¿sí? El vaso gobernador 15 principalmente, si ustedes revisan cualquier atlas de acupuntura se van a dar cuenta que está muy asociado con el mutismo. Entonces dicen, para gente que no habla, póngale ese punto. Pues sí, sí, para el mutismo sirve mucho, pero es más para la expresión de ideas. Hay pacientes que les cuesta mucho la expresión de ideas, la expresión de sus emociones y sus sentimientos. Hay que a veces dejar florecer todo eso para no guardarnos todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, es un excelente punto. Miren ustedes lo importante de estos dos punticos. Vaso Concepción 17 o REN 17 tiene que ver con el centro del pecho. Es un punto supremamente importante para despertar los sentimientos del amor, de la compasión, eso que habla el budismo, y ahí es donde reposa el emperador. Es un punto muy importante para la conexión con el ser profundo, ¿sí? Por eso nosotros lo trabajamos o con tapping en todos los problemas emocionales o lo podemos trabajar con agujas de acupuntura. Vasoconcepción 14 y 15 están sobre la zona del plexo solar, al igual que el vasoconcepción 12. Recuerden que la manifestación de los chakras, o como se describen, no es solamente un puntico de acupuntura, sino que son zonas quizá un poco más amplias que los descritos en los puntos de acupuntura. Por eso es tan importante. Bueno, estos puntos, principalmente a mí me gusta mucho el vasoconcepción 15, maneja mucho trastorno emocional cuando tenemos o cuando se nos salen de las manos esas emociones, cuando no tengo esa capacidad de contención. Entonces son puntos que logran, por ejemplo, contenernos, ¿sí? Nos ayudan, no a contenernos, perdón, la palabra es diferente. A mí nunca me gusta usar la palabra contener, ¿sí? Sino más dar un gran sentido de paz. Hay unos puntos importantes que solemos usar para calmar mente. Que sí que es importante, porque miren lo importante, sensibilidad sobre influencias emocionales. La sensibilidad sobre influencias emocionales tiene que ver mucho con una actividad que tiene que ver con eso que se llama pericardio. ¿Sí? El pericardio tiene que ver como el guardián del corazón lo protege, lo cubre, lo recubre y lo protege al corazón, al emperador definitivamente las influencias emocionales. Entonces, digamos que es un excelente punto. Vasoconcepción 14, quizá yo uso más el 15. ¿Sí? Me da un gran yin y definitivamente me nutra mucho esa parte. A mí me gustó mucho lo que está escrito en este libro por eso mismo. Bien, tiene que ver mucho con esto, con el tercer chakra, por supuesto, escrito. Vasoconcepción 12 también tiene que ver con zonas del plexo solar, tiene que ver con el centro energético de la Tierra específicamente, con las funciones de transporte y transformación que tiene. Entonces de ahí que hablamos sobre la nutrición física, pero no olvidar también que nosotros debemos tener nutriciones de otro tipo, ¿no? Nutriciones emocionales. Cuando nosotros nos desgastamos tanto emocionalmente perdemos chi. Entonces no necesariamente nosotros podemos estar siempre malnutridos por una mala alimentación, sino a veces es por la mala gestión de nuestras emociones. Entonces, de ahí que este punto sea tan importante. Vasoconcepción 6 y 4 son puntos muy importantes. Hay una diferencia realmente en naturaleza de puntos que lo damos en nuestros cursos de meridianos, de ABC meridianos. No es el fin de escribirlo acá porque me puedo quedar otros 20 minutos hablando de esto, pero representa eso que es el Dian Tian. El Dian Tian que tiene que ver con la energía chi de
El riñón principalmente tiene que ver con esto, con el segundo chakra, tiene que ver con el mar del chi cuando tengo pacientes desvitalizados, una gran asociación con el Du4, por supuesto, tiene que ver con lo espiritual y por supuesto con lo físico. No se les olvide eso, el chi también se desgasta dentro del aspecto emocional. Y qué cosa tan impresionante ver tantos pacientes desvitalizados por trastornos de ansiedad generalizada, por supuesto. Vasoconcepción 2 y 3, muy abajo, asociado al sistema reproductor, a la creatividad del cielo, la expresión del ser por medio del sexo y la reproducción, por supuesto. Se trabaja obviamente en este caso, se puede trabajar incluso haciendo una sinergia con algunos puntos sobre regiones sacras, vejiga 31-32, son puntos que trabajan sexualidad y no solamente sexualidad, sino órganos, próstata, útero, por ejemplo, ¿sí? Se pueden usar de manera concomitante por las rutas del chi, por la teoría de las rutas del chi, y por supuesto vasoconcepción 1, que tiene que ver con el primer chakra, el chakra raíz, el muladhara, que tiene que ver con todos estos sentimientos de sobrevivencia, con la identificación con la corporalidad, tiene que ver entonces la sobrevivencia, tiene que ver con una emoción muy del agua que tiene que ver pues con el miedo, ¿sí? Fijación del espíritu al cuerpo físico, eso sí es importante, y lo que nos permite a nosotros es la conexión del cuerpo a la energía de la tierra. De ahí que muchos pacientes, por ejemplo, hay un síndrome interesante que es una desconexión, es una insuficiencia yin del agua con una insuficiencia yin de corazón. Lo vemos muy bien en los cursos de diagnóstico, fisiopatología del diagnóstico en medicina china. Nuevamente, no es el propósito hablar en esta charla de eso, pero son pacientes que tienen un síntoma muy característico y es esa sensación de desconexión con el piso, ¿sí? Como si estuvieran flotando. Cuando tienen esos miedos muy profundos, muy intensos, se desconectan del medio. De ahí que sea tan importante el trabajo a través del muladhara. Se puede trabajar a través de frecuencia, se puede trabajar a través de acupuntura, pero importante se puede a través de conexión con el suelo, de pedir a los pacientes descalzos, caminar, hacer conclillas, ¿sí? Conexión de ese primer chakra con el suelo, que es supremamente importante. De ahí entonces tenemos la asociación entre estas regiones yin y estas regiones yang, cómo se complementan las rutas del mar del chi, cómo uno abraza al otro, cómo esa energía yang logra abrazar el yin y el yin hace parte de este mismo, y entre ellos está el chi, el número 3, siempre, ¿sí? Siempre permitiendo el movimiento, el continuo movimiento que no cesa, al menos en este plano energético, por supuesto. Y eso es lo que les tenía que decir el día de hoy. Este libro me gustó mucho, combinaciones de puntos de acupuntura. Como siempre yo les traigo bibliografía al final. Yo no me invento nada, muchísimas gracias. Me pusieron un comentario, hice un tutorial hace muchos años, creo ya más de un año, sobre contraindicaciones de la acupuntura. Es importante entender un poco a qué paciente no le puedo poner acupuntura, ¿sí? A veces es mejor, como nosotros decimos de médicos, a veces uno tiene que conocer más las contraindicaciones y efectos secundarios de medicamentos que casi la misma indicación. Eso explica muchas cosas y eso es importante. Pero me pusieron un comentario que es que yo les estaba metiendo miedo, que es que yo como decía todo eso. No, es que yo no lo digo. Entonces yo les escribí y les dije, claro, con gusto, si quieren remitan su comentario a estos señores de acá abajo, ¿sí? Que fueron al final los que escribieron el libro, que tiene un capítulo específicamente de contraindicaciones en la acupuntura, cosas que nunca nos enseñan a nosotros. Bueno, así que bueno, esta es mi bibliografía de los libros recomendados para mí. Me gustó mucho nunca lo había leído. Es un libro que también tiene una edición en inglés. Daniel Keown, maestro, realmente este libro no lo había tomado en cuenta, lo tenía guardado, no lo había sacado, pero es un libro supremamente interesante para enamorarse de la acupuntura. De los libros que más me gusta a mí son estos, este de acá, creo que son de los mejores libros que hay en medicina china. Ustedes ya, muchos de ustedes, bueno, acá está el de Zita West, el acupuntura en embarazo y obviamente en crianza. Es un libro que tiene una edición en español, la pueden encontrar. Y definitivamente muchos de ustedes que ya me han seguido mucho tiempo saben que maestros de maestros, que a mí me liberó, o más bien me volvió a enamorar de la medicina china después de tanto tropiezo que tuve para el entendimiento, fue este señor. Y yo infinitamente le agradezco en el cielo donde está,
acompañándonos, no solamente porque fue uno de los más grandes acupunturistas del planeta, sino porque tuvo la capacidad de ser un docente como el que uno le hubiera gustado tener. Nos deja un gran legado con este libro, un libro supremamente recomendado. Si tienen literatura de Giovanni Mascioscia, inicien por el básico antes de meterse a libros como Diagnóstico. Si ustedes entran de primerazo al libro de Diagnóstico de Mascioscia sin entender muy bien los fundamentos, están cometiendo un grave error. Primero vamos con fundamentos. Esto tiene un orden lógico. Yo se los recomiendo, por supuesto. ¿Listo? El libro de la práctica de la medicina china de Giovanni Mascioscia o el libro de la psique en la medicina china son libros interesantes, son libros muy buenos, pero que definitivamente si ustedes no entienden lo fundamental van a entrar perdidos. Entonces, de los recomendados que yo siempre les digo, este libro de Giovanni Mascioscia, y agradecerle obviamente en el cielo donde está a nuestro profesor Giovanni Mascioscia, nada que hacer, de las personas que nos rescata mucho en el aprendizaje. Y bueno, no es más, ahí está mi bibliografía, ahí está todo escrito. Si no están de acuerdo conmigo, no me peleen en este canal. Dejen los comentarios y si quieren envíenles una cartica al editor de alguno de estos libros, porque yo lo que les dije, yo sencillamente leo, aprendo y transmito, ¿okay? De la manera como a mí me hubieran gustado que me hubieran transmitido, por ejemplo, en el aprendizaje que tuve alguna vez fuera de mi país. Aprendizaje complejo, además, porque no tuve buenos profesores. Fuera de mi país, ojo, yo estoy hablando fuera de mi país. Yo no estoy diciendo de mis profesores recientes y actuales, porque muchos de ustedes ya me siguen y saben a qué me refiero. ¿Sí? Yo aprendo todos los días, estoy abierto a muchas cosas, pero que definitivamente pues, uno tiene que buscar ese tipo de profesores que lo llenen, que le sumen y no que le resten y lo confundan todo el tiempo. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y yo los invito, vamos a continuar con esto. ¿Qué sigue después de esto, Camilo? Ya que tú estás acá en la embriología, yo no te voy a dejar con esto, pero vamos a entrar a hablar de esto. Siguiente tutorial, teoría de canales desde el estudio embriológico. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se forma un canal? ¿Cuáles son los canales? Acuérdate de los 6 niveles energéticos. ¿Cómo viene formándose esos 6 niveles energéticos dentro de la teoría que acabamos de aprender? ¿Sí? De una manera muy sencilla. Que te enamores, que entiendas por qué de las cosas. Eso es lo importante y vamos a entrar a hablar de cosas que a mí también me han impresionado mucho, pero que definitivamente debería ser lo básico para que nosotros nos terminemos enamorando de la medicina tradicional china. Para mí es un gusto, es un placer acompañarlos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por su compañía. Espero que hayan aprendido mucho. Manito arriba, suscríbanse al canal, recomiéndenlo y denle campanita, por supuesto. Un abrazo y nos vemos en este siguiente video tutorial que se llama Teoría de Canales desde el estudio embriológico. Chao, lindo sábado para todos ustedes. Un abrazo. Chao, chao.